Apreciado amigo y amada amiga en Cristo Jesús, nos regocijamos que usted se beneficie espiritualmente de nuestro programa El Amor que Vale. Nuestra oración es serle de bendición. Nos encontrará en elamorquevale.org, elamorquevale.org, y nuestro número estadounidense es 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. Y permítanos compartirle que para que usted pueda continuar descargando este podcast, necesitamos su apoyo financiero mensual para cubrir los costos de producción. Sin importar el monto de su donación, lo que el Señor ponga en su corazón enviarnos será de gran apoyo. Gracias por sus oraciones y ofrendas de amor. ¿Sabía usted que el profeta Enoc en el Antiguo Testamento no murió? Fue arrebatado por Dios y llevado al cielo. Un hermoso presagio para todos los hijos e hijas de Dios, que un día seremos llevados al cielo, no solo espiritualmente, físicamente también. ¿Sabe cuánto tiempo vivió Enoc? Vivió en ese tiempo descrito en la Biblia como los días de Noé. Como Enoc vivió antes del diluvio, los días de Noé y los días de Enoc son los mismos. Jesús dijo en Mateo 24:37, «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre». Ahora ponga atención a lo que Jesús sigue diciendo en el verso 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y como Enoc vivió antes del diluvio, él no solo es un profeta de ese tiempo, sino que también su época es un cuadro de la época en la cual estamos viviendo. ¿Y cómo fueron los días de Noé? Fueron días de anarquía y violencia. Vea lo que dice Génesis capítulo 6, verso 11. «Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia». Violencia era la marca en esos días. Y violencia es la marca de nuestros días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Irving Ravelo. Es un privilegio para mí presentarles hoy, acá en El Amor que Vale, al doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, hablarnos sobre la apostasía y la segunda venida de Cristo, en su primera parte. En la pequeña carta de Judas, aunque solo tiene 25 versículos, es una epístola poderosa. Yo la considero como verdadera dinamita espiritual. Hoy quiero estudiar con ustedes el tema la apostasía y la segunda venida de Cristo, teniendo como base bíblica los versos 14 y 15 de Judas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: «He aquí vino el Señor con sus santas docenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él». Judas está diciendo que el Señor regresa. La segunda venida de Cristo es el evento profético más grande de las épocas. Al estudiar la Biblia, usted descubrirá que en ella hay un tremendo énfasis en esa segunda venida de Jesucristo. El nuevo nacimiento es mencionado en la Biblia 9 veces. El bautismo, importante como es mencionado 20 veces. El arrepentimiento, importantísimo, es mencionado 70 veces. Pero más de 380 versículos bíblicos hablan clara y específicamente de la segunda venida del Señor. O sea, uno de cada 25 versículos mencionan ese acontecimiento. Y desde sus comienzos la iglesia primitiva predicó y enseñó y esperó el regreso de Cristo. De hecho, un historiador cristiano dijo que la iglesia primitiva no pensaba primordialmente en la muerte o en el cielo, sino en la segunda venida del Señor. No estaban pensando en un hueco en la tierra llamado tumba. Más bien esperaban un hueco en el cielo llamado gloria. No estaban esperando al enterrador, sino al transformador. Hermosa manera de pensar, ¿no le parece? Muchas veces escuchamos a pastores, maestros, teólogos y líderes cristianos hablar de las señales de los tiempos y dicen:
Bueno, siempre las hemos tenido, siempre hemos tenido guerras, hambrunas, pestilencias y apostasías. Pero recordemos lo que Jesús dijo en Mateo 24:33, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está a la puerta. Pero un poco más antes, en Mateo 24:8, Jesús había dicho, y todo esto será principio de dolores. En el original, la palabra dolores hace referencia a los dolores de parto. ¿Qué sabemos los hombres de los dolores de parto? Nada, gracias a Dios. ¿Por qué es que la mayoría de los bebés generalmente nacen en horas de la madrugada? La esposa le dice a su esposo, querido, siento los primeros dolores. Y ese pobre hombre no sabe qué hacer. Trata de que su esposa permanezca en calma, pero él mismo no es más que un manojo de nervios. Y cuando la esposa le dice que tiene dolores más frecuentes y que ya está lista para dar a luz, él no le dice, quisiera estar en tu lugar para ayudarte. Así que los hombres no sabemos nada de los dolores de parto, que parecen ser más intensos que un martillazo en el dedo pulgar o en cualquier otro dedo. Y como nosotros los hombres nada sabemos de dolores de parto, rápidamente llevamos a nuestras esposas a la clínica o al hospital para que ella dé a luz al bebé. Jesús dice que las señales de los tiempos serán así. Será como experimentar dolores de parto. Tal vez hemos pasado hambrunas, sabemos lo que son las pestilencias, obviamente sabemos lo que son las guerras, aunque no estemos en las Fuerzas Armadas. Todo esto lo sabemos. Pero Jesús dice que cuando hay una convergencia de todas estas señales, cuando haya una intensificación y multiplicación de estas señales, entonces, dice Jesús, debemos estar listos y preparados. Vivimos en una época en la cual el Señor puede regresar en cualquier momento. ¿Y qué día glorioso será cuando el Señor regrese? ¿Qué genuina paz conocerá el mundo cuando el Señor regrese? Se terminarán las guerras y millones de hijos e hijas de Dios gritarán en victoria cuando el Señor regrese. Pero una de las señales de los últimos tiempos será la apostasía. Pablo dice que en los últimos días los hombres se apartarán de la fe. Específicamente, mire lo que él dice en 2 Tesalonicenses 2:3. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Por lo tanto, sabemos que la apostasía, o sea, el rechazo de la fe, es una señal de los últimos tiempos. ¿Y qué es un apóstata? Es una persona que ha recibido la verdad, ha aceptado voluntariamente la verdad, pero que luego rechaza y repudia esa verdad y trata de reemplazar la verdad de Dios con las mentiras de los hombres. Y Judas nos advierte contra los apóstatas, pero también advierte a los apóstatas, y les advierte de que la venida del Señor está cercana, y que cuando Jesús regrese, Él les juzgará por su apostasía. Hay 3 puntos importantes que deseo usted sepa acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y Judas nos dice lo que él ha aprendido al respecto del profeta Enoc. ¿Sabía usted que Enoc fue el primer ser humano que profetizó de la segunda venida de Cristo? Bien, veamos estos 3 puntos importantes. Primero, la seguridad de su retorno. Judas 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, «He aquí vino el Señor con sus santas docenas de millares». Y aunque es cierto que el Señor no ha regresado todavía, el profeta Enoc en el Antiguo Testamento dice que ya vino. Escúcheme, Enoc vio la segunda venida del Señor como un hecho real. En la Biblia usted encontrará muchas profecías, cosas que van a suceder, están en tiempo pasado, porque en la mente de Dios es como si ya hubieran ocurrido. Enoc vio claramente la segunda venida de Cristo y que se refiere a ella como si ya hubiera acontecido. La Biblia dice que Enoc fue el séptimo desde Adán, lo cual significa que Adán y Enoc fueron contemporáneos. Adán era un joven de 622 años cuando Enoc nació. Bueno, era un joven cuando consideramos que vivió hasta la respetable edad de 930 años. Adán conoció a Enoc y Enoc conoció a Adán. Enoc fue el séptimo desde Adán. Y aún tan temprano en la historia humana, Enoc profetizó de la segunda venida de Cristo. Y qué bueno que lo haya hecho. Si usted tiene un buen conocimiento bíblico, se acordará que Enoc
fue al cielo sin haber muerto. Busque Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Ha pensado alguna vez en esa frase? ¿Caminó pues Enoc con Dios? ¿No se parece mucho a la declaración de que Dios caminaba con Adán en el jardín del Edén? Recuerde que Adán y Enoc fueron contemporáneos. Por lo tanto, no sería nada extraño que alguna vez Enoc le hubiera preguntado a Adán: dime, Adán, ¿qué significó para ti eso de caminar con Dios? Y usando mi imaginación santificada, oigo la respuesta de Adán. Oh, Enoc, era maravilloso. Tan maravilloso era que ni siquiera encuentro las palabras adecuadas para describirlo. Y creo que Enoc le habrá respondido: entonces yo también voy a caminar con Dios. El capítulo 5 de Génesis es prácticamente un árbol genealógico, y el verso 24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. ¡Qué extraordinario! Enoc no murió. Fue arrebatado por Dios y llevado al cielo. Un hermoso presagio para todos los hijos e hijas de Dios, que un día seremos llevados al cielo, no solo espiritualmente, sino físicamente. Y alguien seguramente me preguntará: Pastor, ¿cree que eso sucedió realmente? Por supuesto que sí. Y usted también puede hacerlo. Anote Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. La idea aquí es que la gente lo buscó, pero jamás lo encontraron, porque Dios mismo se lo llevó al cielo. Y aquí tenemos además un precedente histórico que tiene que ver con Elías y Eliseo. Busque Segunda de Reyes 2:11. Y aconteció que yendo ellos, y se refiere a Elías y Eliseo, y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Ahora busque 1 Tesalonicenses 4, los versos 16 y 17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Lo ve? Nos encontraremos con el Señor en el aire, como sucedió con Enoc. Y así como buscaron a Enoc sin encontrarlo, a nosotros tampoco nos encontrarán. Y la gente se preguntará: ¿qué habrá pasado con nosotros? Pues que ya estaremos con el Señor. Se puede imaginar a los padres de Enoc buscando a su hijo. Y preguntaron por aquí, y preguntaron por allá, pero no lo encontraron porque lo había traspuesto Dios. Enoc es un retrato de lo que va a suceder con los hijos de Dios durante el rapto de la iglesia, cuando Jesús descienda del cielo con poder y gloria, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y juntamente con quienes estén vivos, serán arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. Y creo que Jesús dijo algo muy importante sobre este asunto. Veamos Lucas 17, los versos del 34 al 36. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Eso es interesante. Algunos duermen mientras otros trabajan. En algunas partes del mundo será de día, en otras será de noche cuando Jesús regrese. La Biblia es absolutamente precisa. En tiempos de Jesús la gente no sabía que mientras en algunas partes del mundo era de día, en otras partes era de noche, pero Jesús sí lo sabía. Algunos estarán trabajando, otros estarán descansando cuando Jesús regrese. Uno será tomado y otro será dejado. Si Jesús regresara este mismo momento, unos ya son salvos y muchos otros no lo son. Algunos serán arrebatados y otros serán dejados. Enoc, que entendió estas cosas, pudo profetizar acerca de la segunda venida de Cristo. Enoc fue un hombre de Dios a quien Dios le dio una visión. Por eso pudo asegurar que el Señor regresaría. ¿Sabe cuándo vivió Enoc? Vivió en ese tiempo descrito en la Biblia como los días de Noé. Como Enoc vivió antes del diluvio,
Los días de Enoc y los días de Noé son los mismos. Jesús dijo en Mateo 24:37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora ponga atención a lo que Jesús sigue diciendo en el verso 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y como Enoc vivió antes del diluvio, él no solo es un profeta de ese tiempo, sino que también su época es un cuadro de la época en la cual estamos viviendo. ¿Y cómo fueron los días de Noé? Fueron días de anarquía y violencia. Vea lo que dice Génesis 6:11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Violencia era la marca de esos días, y violencia es la marca de nuestros días. Y no estoy hablando de guerras y rumores de guerras. Estoy hablando de la violencia generalizada, la que vemos todos los días en la televisión, de la que nos informan todos los días los periódicos. Y aunque el mundo ha sufrido 2 guerras mundiales, parece que estamos viviendo al borde de una tercera guerra mundial. Si yo no conociera y creyera en el Señor Jesucristo, sería el pesimista número 1 del mundo. La historia es como una tragedia de Miguel de Cervantes o William Shakespeare. Nada parece evitar esas tragedias literarias, pero asimismo es la historia. Conflictos por todas partes, revoluciones, huelgas, desacato a la autoridad, moralidad por mayoría de votos, mentiras repetidas tan continuamente que terminan por parecer verdades, especialmente en el campo político y religioso. La hambruna es el pan de cada día de millones de seres humanos. Nadie está seguro caminando en las calles de su propio vecindario. Las casas parecen cárceles por las protecciones de hierro en puertas y ventanas, y ni siquiera las alarmas de seguridad son tan seguras para protegernos de robos y violencias. Los días de Enoc no solo fueron días de anarquía, sino de apostasía. Vayamos a Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La frase designios de los pensamientos significa que ellos en forma muy cuidadosa se inventaban malvadas e impías filosofías. Dejaron de lado los mandamientos, estatutos y ordenanzas de Dios para seguir filosofías humanas, teologías moldeadas de acuerdo a sus intereses personales. Trataron de forzar a Dios dentro de sus moldes sucios y malvados. Así fueron los días de Enoc, días de anarquía, días de apostasía, pero primordialmente fueron días de apatía. En las arenas religiosas del mundo tenemos a los fanáticos, que Dios nos libre de ellos, a los fervorosos, que Dios nos dé más de ellos, y a los apáticos, que Dios tenga misericordia de ellos. Ahora, ¿en qué categoría se catalogaría usted? No hay nada más peligroso que un fanático religioso. No hay nada más inspirador que un creyente fervoroso. Y en general, no hay nada que nos cause más disgusto que una persona apática. Anhelo que usted sea una persona fervorosa en las cosas de Dios. Y si usted aún no tiene una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo, este es el momento apropiado para hacer esa decisión. Arrepiéntase de sus pecados. Pídale perdón a Dios. Deposite su confianza y fe en el Señor Jesucristo, quien murió por usted en la cruz para perdonarle, limpiarle, sanarle y darle una nueva vida, vida abundante y eterna. Si usted hace esa decisión espiritual por Cristo, le invito para que nos escriba contándonos al respecto. Su carta, que será de estímulo y de bendición para nosotros, y este Ministerio de Estudios Bíblicos Radiales nos dará también la oportunidad y privilegio de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo. Si de todo corazón oró y le entregó en arrepentimiento su vida a Cristo Jesús, escríbanos para regocijarnos con usted. Y es un placer poner a su disposición la prédica, la apostasía y la segunda venida de Cristo.
adquiera su copia en nuestra página elamorquevale.org o sírvase llamarnos al número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. A su vez, esta enseñanza, la apostasía y la segunda venida de Cristo, puede descargarse por un módico precio en elamorquevale.org. La apostasía y la segunda venida de Cristo es parte de la serie de 9 mensajes, el Manual de Sobrevivencia para el Creyente. Este dinámico estudio del libro de Judas le enseña cómo discernir la verdad, cómo edificar su fe, cómo permanecer firme y seguro en la palabra santa de Dios y cómo vivir victoriosamente contra el mundo. Esta serie, el Manual de Sobrevivencia para el Creyente, posee riquezas de sabiduría espiritual que le equiparán para vivir en los días de apostasía o en el tiempo en que la gente que profesaba ser creyente se aleja y ataca la fe. Discernirá entre los que buscan la verdad de Dios y los apóstatas, quienes pervierten el Evangelio, desviando a muchos a las falsas doctrinas satánicas que distraen, desaniman y destruyen a la iglesia. Asimismo, podrá no solo sobrevivir, sino prosperar, ya que la palabra de Dios le da seguridad, fortaleza, paz y el gozo que necesita diariamente. Únase al pastor Adrian Rogers, quien proporciona una visión espiritual entusiasta de cómo los cristianos deben vivir en los últimos días. Estos mensajes reveladores pondrán a prueba su mente, tocarán su alma y aumentarán su fe en el gran Dios que servimos. Encontrará la serie El Manual de Sobrevivencia para el Creyente en elamorquevale.org o también llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Nuevamente, 901-382-7900. Y nuestra dirección, El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy. Al caminar sobre una superficie de arena o tierra, es fácil notar las huellas que vamos dejando, y esto solo se percibe fijando la vista sobre el camino por el que hemos transitado. Tomando un paso de fe hoy, el día de mañana podrá mirar atrás y darse cuenta que su firme decisión ha originado cambios para salvación en muchos mundialmente. Gracias a su apoyo financiero, en El Amor que Vale escucharemos en esta corta historia la huella que el Evangelio de Jesús ha dejado. Desde Cochabamba, Bolivia, Edson nos escribió: muchas gracias por sus mensajes. Son de mucha edificación para mi vida y me incentiva a conocer más acerca de la palabra de Dios. Edson, que conozca más de la palabra de Dios, es nuestra oración. Leticia publicó en nuestro muro de Facebook: escucho El Amor que Vale desde Comayagua, Honduras. El Señor le ha usado grandemente para edificar mi vida, para hacerme crecer y edificarme sobre la roca viva. Doy gracias a Dios por El Amor que Vale. Que el Señor siga usándolos como instrumento útil y sigan llegando a muchas almas necesitadas de ese amor tan maravilloso que nos da nuestro Padre Celestial. Leticia, ore por El Amor que Vale para que el Señor nos permita continuar transmitiendo. Sus testimonios los compartimos con todo nuestro equipo en nuestro tiempo devocional para agradecer y alabar al Señor por los mismos. Gracias por escribirnos. Y recuerde, en elamorquevale.org
puede volver a escuchar esta enseñanza. Asimismo, una vez más, nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. O escríbanos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Oramos que el tiempo invertido en el estudio de la Palabra de Dios haya sido una bendición para usted. Soy Irving Ravelo. Espero que esté con nosotros para la próxima prédica, cuando el pastor Adrián Rogers nos ayudará a escudriñar las verdades bíblicas y descubrir aún más acerca del mayor amor, el amor que vale. Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita. Apreciado amigo y amada amiga en Cristo Jesús, nos regocijamos que usted se beneficie espiritualmente de nuestro programa El Amor que Vale. Nuestra oración es serle de bendición. Nos encontrará en elamorquevale.org, elamorquevale.org, y nuestro número estadounidense es 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. Y permítanos compartirle que para que usted pueda continuar descargando este podcast, necesitamos su apoyo financiero mensual para cubrir los costos de producción. Sin importar el monto de su donación, lo que el Señor ponga en su corazón enviarnos será de gran apoyo. Gracias por sus oraciones y ofrendas de amor. Un día todos los seres humanos confesarán que Jesucristo es el Señor y serán salvos. Otros negarán que Jesucristo es el Señor y serán condenados. Porque si usted no se ha arrepentido de sus pecados, Jesús no será su Salvador sino su juez. Cuando Jesús regrese, su alma se reincorporará a su cuerpo para estar frente a Jesús en el día del juicio, porque el Padre le ha dado autoridad a su Hijo para que sea el juez. Escúcheme. El mismo Señor Jesucristo que hoy quiere ser su Salvador, si usted no lo acepta, un día será su juez. Sea que usted lo acepte o no. La primera vez Él vino para redimir. La segunda vez vendrá para juzgar. Y su juzgamiento totalmente imparcial será muy severo. Y es precisamente debido a la severidad de su juicio que Él no ha regresado todavía. El apóstol Pedro dijo, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no ha olvidado su promesa. Jesús regresará, y regresará para juzgar. Mientras tanto, Dios está esperando, Dios está pidiendo, Dios está anhelando. Dios está hablando para que procedamos al arrepentimiento. Hola, soy Irving Ravelo. Qué placer saludarles y darles la bienvenida nuevamente a El Amor que Vale. Después de identificar a los apóstatas de estos tiempos, el pastor Rogers da un giro interesantísimo porque ahora nos hablará de ellos en relación con los tiempos que estamos viviendo y el acontecimiento que todos los cristianos esperamos. Con Biblia en mano y sin desviarse a izquierda ni derecha, escuche hoy en la voz del pastor Lenín de Llanón al doctor Adrián Rogers concluir su estudio bíblico, La apostasía y la segunda venida de Cristo. Por favor, abra su Biblia en el libro de Génesis 6. En el versículo 3 leemos, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Por eso, Dios en esta generación actual y por medio de su tierno Espíritu Santo, pide, suplica, ruega a los seres humanos que se arrepientan y dejen sus malvados caminos. Y Jesús dice que los hombres están comiendo, bebiendo, divirtiéndose,
viviendo lo que consideran la dolce vita. Se ríen, danzan, fornican, mienten, estafan, procuran llegar a la cúspide del éxito, pero no dedican ni uno solo de sus pensamientos a Dios. Parece que estamos cloroformados, atontados, anestesiados por el espíritu de la época presente. Sin embargo, el diluvio se aproxima. El juicio de Dios es inminente, y cuando eso suceda, todos los que estén fuera del arca, o sea, todos los que no tengan a Cristo en sus vidas, perecerán eternamente. Pero en la actualidad muchos se comportan exactamente como en los días de Noé, porque mientras Noé construía el arca en la cual su familia y él se salvarían, no dejaba de predicar acerca del inminente juicio de Dios. ¿Y qué es lo que hacía la gente inconversa? Se burlaba de él y su mensaje. Muchos decían, probablemente, que Noé no era más que un viejo decrépito que, debido a su edad, tenía alucinaciones religiosas. En segundo lugar, la severidad de su retorno. ¿Por qué o para qué Jesús regresa? Leamos Judas 15. Para hacer juicio contra todos. El Señor regresa como juez. La primera vez Él vino como Salvador, la segunda vez vendrá como juez. Y usted tendrá que enfrentarlo como su Salvador o como su juez. Pero usted estará delante de Él. Es más, un día usted doblará sus rodillas delante de Jesús. Anote al margen Romanos 14:11. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Un día todos los seres humanos confesarán que Jesucristo es el Señor y serán salvos. Otros negarán que Jesucristo es el Señor y serán condenados. Porque si usted no se ha arrepentido de sus pecados, Jesús no será su Salvador, sino su juez. Y cuando Jesús regrese, su alma se reincorporará a su cuerpo para estar frente a Jesús en el día del juicio, porque el Padre le ha dado autoridad a su Hijo para que sea el juez. Escúcheme, el mismo Señor Jesucristo que hoy quiere ser su Salvador, si usted no lo acepta, un día será su juez. Sea que usted lo acepte o no, la primera vez Él vino para redimir, la segunda vez vendrá para juzgar, y su juzgamiento totalmente imparcial será muy severo. Y es precisamente debido a la severidad de su juicio que Él no ha regresado todavía. El apóstol Pedro dijo, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esto está muy bien ilustrado en la vida de Enoc. Recuerde que Enoc caminó con Dios después de haber engendrado a Matusalén. Y cuando Enoc tuvo a ese su pequeño hijito en sus brazos, no tenía ni la menor idea de lo significativa que iba a ser esa vida. ¿Sabe lo que significa ese nombre? Matusalén. No solo el nombre es fuera de lo común, sino también su significado. Matusalén quiere decir literalmente, cuando muera, será enviado. ¿Le pondría usted ese nombre a un hijo suyo? Probablemente no. Cuando muera, será enviado. Y surge una pregunta lógica. ¿Qué será enviado? Pues el diluvio. Dios le dio a Enoc no solo inspiración, sino también revelación de lo que él, Dios, iba a hacer. Es como si Dios le hubiera dicho a Enoc, cuando tu hijo muera, entonces enviaré juicio sobre la tierra. Y alguien seguramente me preguntará, Pastor Rogers, aunque ese sea en hebreo el extraño significado del nombre Matusalén, ¿cree usted en verdad que Dios envió el diluvio después de la muerte de Matusalén? Absolutamente. De hecho, cualquiera de ustedes con su Biblia y un conocimiento básico de aritmética puede comprobarlo. El diluvio fue una realidad después de la muerte de Matusalén. ¿Entiende por qué Matusalén vivió tantos años? Porque Dios, que es paciente para con nosotros, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De paso, ¿sabe cuántos años vivió Matusalén? 969 años. Es el ser humano que más años ha vivido. Por eso, en forma popular, cuando nos referimos a personas o cosas que tienen muchos años, decimos, tan o más viejo que Matusalén. ¿Ha escuchado la adivinanza que dice,
¿Quién es la persona que ha vivido más años y que murió antes de su padre? ¿Sabe la respuesta? Pues Matusalén. Y de inmediato usted me dice, un momentito, pastor, ¿cómo pudo Matusalén morir antes que su padre? Y aún admitiendo esa posibilidad, o esa imposibilidad más bien, ¿no sería el padre de Matusalén más viejo que su hijo? Bien, primero le felicito por su pregunta, demuestra que piensa. Pero en segundo lugar, no le felicito porque su pregunta también me demuestra que usted seguramente lee la Biblia, pero es obvio que no la entiende. Por favor, no se ofenda y escúchame. El padre de Matusalén, o sea, Enoc, nunca murió. Fue llevado en forma física al cielo. ¿Entiende ahora por qué el hombre más viejo que haya vivido, Matusalén, murió antes que su padre Enoc? No fue difícil la respuesta, ¿verdad? ¿Por qué Matusalén vivió tantos años? Porque Matusalén representa la misericordia de Dios. Y Dios sabía que enviaría un diluvio sobre la tierra, y el diluvio fue un juzgamiento de Dios. El ser humano merece ser juzgado y debe ser juzgado, pero Dios retarda ese juzgamiento y le da al hombre otro minuto, otra hora, otro día, otra semana, otro mes, otro año para que se arrepienta. Pero un día Matusalén murió, y el juzgamiento de Dios por medio del diluvio se hizo presente. Mi amigo, uno de estos días la misericordia de Dios dará paso a su juzgamiento. En el tiempo de los apóstoles, la gente se burlaba de ellos y del mensaje que predicaban, sobre todo lo que tenía que ver con la segunda venida del Señor, y decían, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los santos padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y se mofaban de los apóstoles y de sus enseñanzas. ¿Qué les contestó Pedro? El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. Dios no ha olvidado su promesa. Jesús regresará y regresará para juzgar. Mientras tanto, Dios está esperando. Dios está pidiendo. Dios está anhelando. Dios está hablando para que procedamos al arrepentimiento, porque Dios nos ama y quiere salvarnos. Y así como el diluvio llegó en los días de Noé, así de seguro es el juicio de Dios que vendrá. Una de las más gráficas declaraciones que al respecto he escuchado es la siguiente. Aún ahora las encrespadas olas de la ira de Dios está golpeando furiosamente contra la represa de la misericordia de Dios. ¡Qué impresionante! La represa de la misericordia de Dios. Pero un día esa represa no podrá contener la ira de Dios que se derramará por todo el mundo cuando regrese el Señor Jesucristo. Y cuando Él regrese, Él juzgará toda blasfemia, toda palabra maligna en su contra, toda palabra de hostilidad, todo chisme y murmuración en contra de su palabra y de sus enseñanzas. Juzgará las frases arrogantes, las actitudes orgullosas, las palabras hipócritas, el culto a la personalidad de los hombres, el desdén por las cosas de Dios y el rechazo de su palabra. Juzgará toda apostasía. Pero Enoc no solo habla de la seguridad de la segunda venida de Cristo, sino que habla también de la santidad de su regreso. Al final de Judas 14 leemos, «Vino el Señor con sus santas decenas de millares». Ahora, ese no es un número definido, pero significa una multitud que nadie puede enumerar. Algunas paráfrasis dicen, «Vino con miríadas de sus santos». Amigo, es bueno que usted entienda lo siguiente acerca del regreso del Señor. Primero, Él viene por nosotros, y segundo, nosotros venimos con Él. En el evento conocido como el rapto, Jesús viene por nosotros, y luego nosotros venimos con Él. Busque Apocalipsis 19:14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y el profeta Zacarías escribió, «Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos». Y el apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, les dijo, «Cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces
vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora escúcheme atentamente. Habrá millones de seres humanos que estarán en la tierra durante la gran tribulación y que se volverán esclavos del anticristo. Y el Señor vendrá a juzgar a los apóstatas, siendo el principal de ellos el mismo Satanás. Y el Señor establecerá su reino, y gobernará y reinará con justicia. El reino de Dios vendrá. ¿Cuántas veces hemos orado pidiendo, venga tu reino, tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo? ¿Piensa que Jesús nos hubiera enseñado a orar de esa manera si eso no fuera cierto? Mi amigo, la voluntad de Dios será hecha, y ni todos los diablos del infierno podrán impedirlo. El profeta Habacuc escribió, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. La santidad de su retorno. Él vendrá con sus santos, y la Biblia dice que con sus santos gobernará la tierra, y que nosotros juzgaremos aún a los ángeles. El final de todo este asunto es que Jesús regresará, y es mejor que usted decida ahora en qué lado de la batalla usted va a estar. Anhelo que todos podamos decir lo que muchas veces cantamos: Jesús vendrá con trompeta de Dios, y cuando venga, que nos encuentre seguros en Él, vestidos y cubiertos con su justicia, sin manchas ni faltas para ser dignos de estar frente a su trono. Se cuenta de un pastor quien por algún asunto fue a la estación del tren, y ahí vio una parábola de la vida. Observó que al llegar el tren había gente que llegaba y gente que les estaba esperando, saludos, abrazos y hasta besos de bienvenida. Y creo que lo mismo sucede en los aeropuertos o en cualquier estación de transporte público. Yo mismo, cuando viajo por tierra o por aire, me gusta observar a las personas que están dando la bienvenida a alguien. Y cuando mi esposa y yo viajamos juntos, en lo posible solicitamos asientos que estén juntos. Y a veces viajamos en diferentes asientos, pero cuando salimos nos esperamos el uno al otro para estar juntos, saludar a familiares y amigos que hayan ido a recibirnos, y hay alegría, abrazos, besos. Y yo aprovecho también para besar a mi esposa. Pero volvamos al asunto del pastor en la estación del tren. En medio de todo ese gentío, vio a un hombre encadenado a otro hombre, un oficial de policía. Evidentemente el policía lo estaba llevando a prisión. Vio también a una joven esposa y un pequeño niño quienes con lágrimas y sollozos se aferraban a ese esposo y padre que iba rumbo a la cárcel. Y el pastor pensó en lo paradójico de todo eso. El mismo tren que trajo alegría y felicidad y gozo a muchos, trajo también lágrimas, dolor y angustia y separación a otros. La segunda venida del Señor será así. ¿Es usted salvo o salva? Si lo es, el regreso de Cristo significará gozo y alegría inexplicable para unos. Si no lo es, el regreso del Señor significará inútiles lágrimas, tardío pesar y eterna condenación para otros. Muchos de quienes me escuchan en este mismo momento tendrán la misma actitud de los religiosos de antaño que al oír predicar a los discípulos sobre el retorno de Cristo, se burlaban diciendo que esa era una historia vieja y que el pronosticado retorno de Cristo no era más que el esperanzado anhelo de aquellos que están desesperados. Y se olvidan de la advertencia dada por Jesús en el Evangelio de Mateo. No sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Así que si usted está pensando que Jesús no regresará, esa puede ser una buena señal de lo contrario. ¿Sabe usted con absoluta seguridad que es salvo? Recuerde que no es salvo por pertenecer a una determinada denominación o a una determinada iglesia. Tampoco es salvo porque diezma fielmente, o porque es parte del coro de la iglesia, o porque enseña en la escuela dominical, o es el jefe de los diáconos en su iglesia, o porque ya se ha bautizado. No. Se salva al obedecer lo que enseña la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. ¿Ha hecho usted esa decisión espiritual? Si hasta ahora no la ha hecho, ¿no le gustaría hacerla ahora mismo?
Si es así, yo voy a orar una sencilla oración para que le sirva a usted de guía. Pero usted ore con sus propias palabras, diciéndolas con fe, con sinceridad, con convicción. Señor Dios, me parece increíble que se me haga tan difícil el conversar contigo. Pero aquí estoy reconociéndome pecador y perdido, confiando únicamente en tu gracia y misericordia, no por algún mérito propio, sino depositando mi confianza en los méritos de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Señor Jesús, nunca podré agradecerte lo suficiente por haber sacrificado tu propia vida en la cruz para perdonar mis pecados, para limpiarme, para sanarme espiritualmente y para hacerme una nueva criatura. Pero sí puedo invitarte a que vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Sí puedo poner en tus manos el control de mi vida. Y sí puedo pedirte que me hagas un instrumento útil y de bendición en tus manos. Úsame como un vivo testimonio de tu gracia, misericordia y amor. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión espiritual, dice la Biblia que hay alegría en el cielo por su arrepentimiento. Quisiera compartir su decisión espiritual con nosotros. Entonces le invito para que nos escriba y nos cuente al respecto. Su carta nos dará además la oportunidad y privilegio de orar por usted, por su decisión espiritual y por su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo. Si de todo corazón oró y le entregó en arrepentimiento su vida a Cristo Jesús, escríbanos para regocijarnos con usted. Y es un placer poner a su disposición la prédica, la apostasía y la segunda venida de Cristo. Adquiera su copia en nuestra página elamorquevale.org o sírvase llamarnos al número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. A su vez, esta enseñanza, la apostasía y la segunda venida de Cristo, puede descargarse por un módico precio en elamorquevale.org. La apostasía y la segunda venida de Cristo es parte de la serie de 9 mensajes, el Manual de Sobrevivencia para el Creyente. Este dinámico estudio del libro de Judas le enseña cómo discernir la verdad, cómo edificar su fe, cómo permanecer firme y seguro en la palabra santa de Dios y cómo vivir victoriosamente contra el mundo. Esta serie, el Manual de Sobrevivencia para el Creyente, posee riquezas de sabiduría espiritual que le equiparán para vivir en los días de apostasía, o en el tiempo en que la gente que profesaba ser creyente se aleja y ataca la fe. Discernirá entre los que buscan la verdad de Dios y los apóstatas, quienes pervierten el Evangelio, desviando a muchos a las falsas doctrinas satánicas que distraen, desaniman y destruyen a la iglesia. Asimismo, podrá no solo sobrevivir, sino prosperar, ya que la palabra de Dios le da seguridad, fortaleza, paz y el gozo que necesita diariamente. Únase al pastor Adrian Rogers, quien proporciona una visión espiritual entusiasta de cómo los cristianos deben vivir en los últimos días. Estos mensajes reveladores pondrán a prueba su mente, tocarán su alma y aumentarán su fe en el gran Dios que servimos. Encontrará la serie El Manual de Sobrevivencia para el Creyente en elamorquevale.org o también llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Nuevamente, 901-382-7900. Y nuestra dirección, El Amor que Vale, P.O. Box 38400,
Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy. Al caminar sobre una superficie de arena o tierra, es fácil notar las huellas que vamos dejando, y esto solo se percibe fijando la vista sobre el camino por el que hemos transitado. Tomando un paso de fe hoy, el día de mañana podrá mirar atrás y darse cuenta que su firme decisión ha originado cambios para salvación en muchos mundialmente. Gracias a su apoyo financiero, en El Amor que Vale escucharemos en esta corta historia la huella que el Evangelio de Jesús ha dejado. Desde Machala, Ecuador, Pedro nos motiva. Gracias al amor que vale, estoy aprendiendo la palabra de Dios. Sigan adelante, hermanos. Gracias, Pedro, muchas gracias. E invite por favor a otros a escucharnos. Sus testimonios los compartimos con todo nuestro equipo en nuestro tiempo devocional para agradecer y alabar al Señor por los mismos. Gracias por escribirnos. Y recuerde, en elamorquevale.org puede volver a escuchar esta enseñanza. Asimismo, una vez más, nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. O escríbanos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Oramos que el tiempo invertido en el estudio de la palabra de Dios haya sido una bendición para usted. Soy Irving Ravelo. Espero que esté con nosotros para la próxima prédica, cuando el pastor Adrián Rogers nos ayudará a escudriñar las verdades bíblicas y descubrir aún más acerca del mayor amor, el amor que vale. Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.